Cordial saludo, bienvenidos a Entrevistas Canica. Me encuentro en uno de los sets de Canica Producciones y desde aquí hoy quiero hablarles de política. Yo soy Rodrigo Ariza. Bienvenidos. Colombia está preparada para las próximas elecciones a Congreso. Estas se desarrollarán el próximo domingo 13 de marzo. Se van a elegir 108 senadores y 187 representantes a la Cámara. Pues hoy vamos a hablar con una persona que aspira a llegar al Senado. Es un ingeniero de petróleos, esposo, padre de 4 hijos, profesa la fe cristiana. Nunca antes ha incursionado en política. Con él vamos a tener esta amena charla para que ustedes lo conozcan. Y si no tienen por quién votar, voten por él. Y si ya tienen por quién votar, de pronto pueden cambiar de parecer y elegir a un ingeniero de petróleos que tiene mucho para aportar en el Congreso de la República. Bienvenido, ingeniero Alejandro Ospina. Hola Rodrigo, es un privilegio estar contigo y con esos miles de radioescuchas, de seguidores en las redes sociales de Canica Radio. Por supuesto que estamos aquí muy felices de estar con ustedes. Ingeniero Alejandro Ospina, empecemos con este cuestionario que hemos preparado para que los colombianos lo conozcan a usted más. ¿Por qué y para qué un ingeniero de petróleos quiere llegar al Congreso de la República de Colombia? Esa sí que es la pregunta del millón, diría yo. Pero sí, claro, tiene una explicación muy lógica y es que Alejandro Ospina es un hombre de 48 años, nacido en la ciudad de Ibagué, comprometido con una profesión de 25 años, hombre creyente en Dios, hombre de familia, que desde muy temprano, desde el colegio, ha estado ejerciendo un liderazgo social constructivo al servicio de los demás. Precisamente hace cerca de 11 años empezamos a trabajar en la transformación de las relaciones laborales de la industria de los hidrocarburos. Unas relaciones que antes eran conflictivas, hemos podido transformarlas en lo que hoy llamamos paz laboral. Así que el año pasado, cuando vimos al país inmerso en ese fenómeno de conflictividad que nació del paro nacional, claro, reconociendo la legitimidad de la inconformidad que la gran mayoría de los colombianos sentimos frente a los graves problemas que sufre nuestro país, pero también conscientes de que no es a través del odio, del resentimiento, del conflicto, de la violencia que vamos a construir relaciones que den soluciones reales. Entonces dijimos, es necesario actuar, no podemos ser pasivos, no podemos dejar que el país se vaya por un abismo esperando que otros tomen las soluciones que nosotros podemos ofrecer. De ese modo, entendí que tenía un llamado superior. Primero, de parte de aquel que es mi referente, que es Dios. En segundo lugar, por mi familia, por mis hijos, a quienes quiero legarles un país posible. Y por supuesto, a todos mis compatriotas, a mis compañeros de trabajo, a los trabajadores de la industria de los hidrocarburos, pero a todos los trabajadores en Colombia. Entiendo que tengo una responsabilidad de llevar su voz al Senado de la República. Ingeniero, cuéntele a los colombianos en Colombia y fuera del país, ¿por qué usted es candidato por el partido Colombia Justa Libres? Bueno, como tú sabes, Colombia Justa Libres es un partido político con un fundamento cristiano. Y en este momento está incluso en una alianza, en una coalición con el partido político Mira, que es otro partido que en nuestro país también tiene un fundamento cristiano. Yo, como un hombre creyente, encuentro una identidad en Colombia Justa Libres como un vehículo coherente a través del cual podemos ofrecer puentes y no más polarización, a través del cual podemos participar en este proceso electoral siendo coherentes con lo que hemos sido, con lo que hemos hecho y con lo que queremos hacer desde el Senado. Ingeniero, los colombianos están esperando conocer sus propuestas para cuando llegue al Congreso de la República. Cuando los colombianos marquen el logo del león y el número 15 en el tarjetón para Senado, ¿cuáles son esas propuestas que están respaldando? Sí,
al marcar ese logo del león y el número 15, estamos eligiendo en concreto 3 propuestas. La primera, el inicio de la transformación en las relaciones sociales de los colombianos, para dejarnos de ver como enemigos y empezarnos a ver como compatriotas, como cooperantes en el desarrollo de nuestro país, en la creación de valor. Porque fíjate, hace 200 años nos matábamos porque unos pensaban centralistamente y otros creían que el mejor modelo para el país era uno federalista. En el siglo pasado por conservadores y liberales, luego por de izquierda y de derecha, y no paramos de destruirnos como nación cuando no reconocemos la diferencia como una oportunidad, sino que la vemos como un pretexto para destruir y para distanciarnos. Por eso iremos al Congreso a promover las condiciones para que el espíritu del nuevo sindicalismo, ese modelo que permita que trabajadores y empresarios se vean del mismo lado de la mesa, como una sola fuerza que impulse el desarrollo del país, sea el que se imponga en toda la economía colombiana, para que construida confianza se puedan generar mayores oportunidades, mayores emprendimientos, mayores posibilidades de crecimiento económico y social. Pero en segundo lugar, para defender el patrimonio de todos los colombianos, representado en su sector minero energético. Nos han dicho que para poder proteger el ambiente, que para poder avanzar en la transición energética es necesario acabar con nuestros hidrocarburos. Nosotros estamos convencidos de que eso es un error, porque el mundo no está pensando en acabar ni siquiera en las próximas 3, 4 o 5 décadas con unos energéticos que necesita para garantizar la calidad de vida de los habitantes del planeta. Así que mientras sea oportuno, mientras podamos desarrollarlo y generarle valor a los colombianos, debemos hacerlo. Y vamos a ir al Senado para promover una reforma en el sistema general de regalías que permita que más de los recursos de las regalías mineroenergéticas se destine a la protección efectiva de los bosques, generando empleo verde, generando empleo y oportunidades en el sector rural para el beneficio de todo el país. Pero también para que esos recursos se destinen para inversiones estratégicas que fortalezcan otros sectores de la economía. Como suelo decir, no nos tienen que poner a escoger entre aguacates y petróleo. Es que con las regalías del sector minero-energético podemos financiar, por ejemplo, la recuperación de la malla vial terciaria que necesitan los campesinos colombianos para poder ser competitivos en los mercados internacionales para colocar sus productos. Que no nos digan más que tenemos que dejar los hidrocarburos para poder tener un sector turístico. Es irresponsable hablar de que vamos a recibir 12 millones de visitantes en un país que no tiene infraestructura hotelera robusta, que no tiene aeropuertos suficientes, que no tiene puertos para cruceros, que no tiene acueductos y alcantarillados que soporten la infraestructura hotelera de los destinos turísticos más importantes que tiene el país. Nosotros decimos, miremos el mundo. Por ejemplo, Dubái es uno de los destinos turísticos más rentables, pero por supuesto, construido con recursos del petróleo y del gas, han desarrollado una infraestructura por la que la gente del mundo quiere pagar para visitar. Así que creemos que esa industria no es un obstáculo, es una palanca para que los colombianos podamos proteger nuestro ambiente y desarrollar los otros sectores de la economía que nos garanticen en el largo plazo contar con los recursos para pagar esa transición energética que es costosa. Y finalmente, tenemos un mandato de parte de los trabajadores colombianos para ir al Congreso a velar por el sistema de seguridad social en Colombia, la salud y las pensiones, que es un tema que trasnocha a la mayoría de los colombianos. Y también la justicia, porque los colombianos nos han dicho es invivible un país donde pareciera que los delincuentes tienen más garantías que los ciudadanos. Y por eso iremos a promover una reforma a la justicia que cierre las brechas para que los tramposos no sigan haciendo trampa a la sociedad. Pero también una reforma, un sistema penitenciario y carcelario alternativo, a través del cual los privados de la libertad trabajen productivamente, no simbólicamente, productivamente, para que con los recursos que genera su trabajo puedan mejorar sus condiciones de reclusión,
puedan reparar efectivamente a las víctimas y así construir las herramientas y la actitud necesaria para reconciliarse con su sociedad. Ese es el resumen de la propuesta que estamos haciéndole a Colombia para llevar la voz de los trabajadores colombianos al Senado de la República. Algunos de estos temas pareciera que pertenecen a una ideología de izquierda, a una ideología comunista, pero la verdad es que son temas muy importantes para los colombianos. ¿Por qué estos temas, ingeniero? Rodrigo, nada que ver con izquierda, pero es que tampoco con derecha, tenemos que vernos es como colombianos. Miren, yo les he dicho, soy un creyente. A mí que no me roben las banderas. ¿Quién dijo que eran los comunistas los que se preocupaban por el prójimo? No, eso lo dice el Evangelio. Por Dios, es que preocuparse por construir una sociedad cohesionada es un principio cristiano básico, basado en el amor al prójimo, basado en el respeto, en la consideración por el otro, basado en el reconocimiento que tenemos libertad, pero que esa libertad no puede ser pretexto para abusar de los demás. Es por eso que no, nada de izquierda. Por supuesto, aquí lo que estamos promoviendo es una transformación en la mentalidad de los colombianos para vernos como legítimos otros, como cooperadores, como generadores mutuos de valor, como del mismo lado de la mesa, para poder llevar a nuestro país a un futuro posible. Es que miren, mientras sigamos viendo al país como un partido de fútbol, donde la mitad de cualquier lado es un equipo y la otra mitad del otro lado es el otro equipo, y aquí solo puede haber un vencedor que va a avasallar al otro equipo al derrotarlo, no vamos a ir a ningún lado. Eso es como tomar dos máquinas poderosas, dos camiones muy potentes, amarrarles una cadena indestructible y ponerlos a jalar hacia lados contrarios. No van a ir a ningún lado. Y eso es lo que le está pasando al país. No estamos yendo a ningún lado porque no estamos construyendo un país donde quepamos todos. Ingeniero Alejandro Ospina, ahora sí, explíquenos uno a uno los planteamientos que usted tiene para cuando llegue al Senado de la República. ¿Por qué considera de suma importancia fomentar el espíritu de un nuevo sindicalismo en el país? Porque esa es la experiencia que nos valida precisamente. Nosotros hace 11 años nos encontramos en una circunstancia muy parecida a la que está hoy el país. Había unos problemas reales que todos queríamos que se resolvieran, pero había una minoría violenta que había destruido el campamento donde vivían los trabajadores, que había quemado vehículos, que había boicoteado la operación y que estaba poniendo en riesgo a las empresas para las que trabajábamos y que por consiguiente iba a acabar con nuestra oportunidad de empleo. No fue quedarnos cruzados de brazos la solución, fue el actuar, el generar una alternativa distinta, y eso fue lo que hicimos, darnos cuenta que en la relación laboral también estábamos contaminados de esa perspectiva de odio, de resentimiento y de enemistad, en la cual los trabajadores tenían que organizarse para no dejarse, para defenderse de los empleadores explotadores, y que los empleadores, por supuesto, tenían que defenderse de esas organizaciones que querían acabarles con sus empresas. Cuando fuimos capaces de traer ese diagnóstico a la mesa, de mirarnos a los ojos y de decir, ¿y qué tal si nos vemos del mismo lado? ¿Qué tal si entendemos de una vez por todas que la mayor garantía de tener empleo digno y de calidad en el largo plazo es que la empresa esté sólida, sana y que le dé ganancias a sus dueños? Si no hay lo uno, tampoco habrá lo otro. Que viéndonos como cooperadores, como interdependientes, sí es posible construir soluciones a lo que es muy normal en cualquier relación humana, tener diferencias. Eso es lo que nos ha ayudado a construir una organización de más de 18,000 mujeres y hombres que se han afiliado durante estos 10 años, que han aportado a este proyecto, que nos han permitido, sin un día de paro, sin una acción de hecho, sin ninguna confrontación, sino con la construcción de una relación de confianza, generar las mejores condiciones laborales y salariales para nuestros afiliados en este tiempo. Hemos incluso sido parte de la salvación de algunas empresas que en las crisis que ha tenido la industria se hubieran quebrado si no hubieran contado con esta participación contributiva, participativa, decidida de parte de los trabajadores. Esa maravilla que te cuento es lo que necesitamos en todos los sectores de la economía, porque el día
que los trabajadores y los empresarios colombianos se vean a sí mismos del mismo lado de la mesa, como una sola fuerza que impulsa el desarrollo del país, ese día este país no lo para nadie en su proceso de desarrollo. ¿Cómo puede ser viable una reforma de la educación para que sea integral? Lo que suele suceder en los esfuerzos que a veces son honestos, pero insuficientes, insatisfactorios, para resolver problemas complejos en la sociedad, es que solemos llamar a los consultores, a los expertos, a que vengan y nos digan cómo resolver el tema. Yo creo que para generar una verdadera transformación en nuestro país, debemos hacerlo desde la participación ciudadana. Para que el modelo educativo resuelva los retos y necesidades que tenemos, debemos prepararlo desde la base de la sociedad. Así que mi propuesta es que desde el Senado de la República se promueva el marco legal a través del cual los padres, desde las juntas de padres de familia, y los maestros, aquellos que ven su profesión como una vocación, capaces de comprometerse con el desarrollo del país, se sienten en un ejercicio participativo, desde el cual se construya ese fundamento ético y de valores que nos está faltando. Lo que pasa es que la educación en Colombia desde hace varias décadas abandonó la formación integral del individuo. Se ha dedicado únicamente a formar el intelecto, pero no a las personas, en todo de manera holística. Así que lo que nosotros estamos proponiendo es que sí, como las pruebas PISA lo miden, sigamos enseñando matemáticas, sigamos enseñando lenguaje, sigamos enseñando ciencias, pero eso no es suficiente. Es necesario que también establezcamos unos métodos, unos procedimientos, unos currículums a través de los cuales enseñemos los principios y los valores que como sociedad civilizada necesitamos para ser viables en el largo plazo. ¿En qué consiste la reglamentación a la consulta previa? Bueno, ese es un tema muy interesante, porque la consulta previa es un mecanismo que consideramos que es necesario, útil, oportuno, que consiste en que en aquellos lugares del territorio nacional donde se desarrollen proyectos de cualquier naturaleza, no solamente del sector minero energético, y haya presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, minoritarias, esas comunidades deben ser consultadas y tenidas en cuenta para entender sus intereses legítimos, para poder hacer una conversación, una construcción colectiva de soluciones que permitan gestionar esos intereses legítimos frente a los intereses generales que la sociedad puede tener allí. Y eso está bien. El problema que tenemos en Colombia es que después de 5 intentos no hemos sido capaces de construir una reglamentación para que eso suceda a la luz, para que eso suceda sobre la mesa. Y la tragedia que nos ha traído es que hay miles de millones de dólares represados en inversiones que podían haberse realizado, podían haberse materializado en trabajo, en adquisición de bienes y servicios, en generación de impuestos en favor de la sociedad entera, que no han podido ser hechos porque simplemente en ausencia de reglas no hay cómo aproximar posiciones. Pero en otros casos, en donde se han llegado a acuerdos y donde se han hecho inversiones importantes en favor de esas comunidades minoritarias, en buena parte de los casos esos recursos se han perdido, han terminado en manos distintas, porque las comunidades siguen sumidas en situaciones muy graves de pobreza. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, en río revuelto, pues ahí puede suceder cualquier cosa. Nosotros queremos ir a proponer una nueva reforma, una nueva reglamentación, pero haciéndolo de una manera distinta, otra vez, invocando este concepto de no hacerlo como un negocio entre enemigos, de una frágil distribución de beneficios, sino más bien desde la construcción colectiva, desde la legitimación del otro y desde la comprensión de que Colombia necesita reconocer y respetar a sus comunidades minoritarias, pero que también, por supuesto, Colombia tiene un interés general que debe ser conciliado y concertado. ¿A quiénes beneficiaría una reforma al sistema general de regalías? A Colombia entera, porque las regalías es la participación que recibimos todos los colombianos por el concepto constitucional de que los recursos hidrocarburíferos y mineros son de todos los colombianos representados en nuestro estado. Esos recursos hoy en día se destinan a con diferentes orientaciones, son
y hay que reconocerlo, aquí hay una oportunidad muy importante porque son tradicionalmente objeto de muchos fenómenos de corrupción que hay que resolver. Pero además, la reforma que estamos proponiendo es que esos recursos que ya hoy se están generando, que deben seguirse generando mientras este país tenga la capacidad de poder atender las necesidades energéticas del mundo, deben ser destinados prioritariamente, como decía, para la protección del medio ambiente. Entonces, eso es beneficio para todos, para la generación de empleo verde, seguramente joven, y en el sector rural. Eso va a darle beneficios al país porque va a generar más recursos, más oportunidades para más colombianos. ¿Cuál es su idea y por qué son necesarias las reformas a la justicia? Desde la perspectiva que hemos venido compartiendo, a través de la cual hemos servido a la sociedad, en esta que construye puentes, que propicia cohesión en la sociedad, pues tenemos que reconocer que sí han habido esfuerzos en Colombia. De hecho, la sanción reciente de la Ley de Seguridad Ciudadana es un paso importante en la reducción de la impunidad en el país. Lo que sucede es que el sistema a través del cual el país imparte justicia sigue siendo vulnerable, sigue teniendo ciertas brechas que los tramposos utilizan para burlarse de la sociedad. Desde allí es que creemos que necesitamos hacer ajustes, porque es verdad, es muy preocupante que un inocente esté en la cárcel y aún es preferible que un delincuente esté fuera de ella antes que pase lo primero. Pero eso no puede ser un pretexto para no ser eficaces en la administración de justicia. Y allí es donde, con un equipo de conocedores, pero sobre todo con una invitación a que en el Congreso de la República demos un debate honesto y serio, en el que se privilegien los intereses de la ciudadanía, logremos cerrar esas brechas. Pero también hemos dicho, si lográramos ser eficientes en capturar, someter y llevar a la cárcel a todos los delincuentes, mientras las cárceles sigan siendo universidades del crimen, como son en la mayoría de los casos, pues lo que tendremos como resultado es más gente con más competencias del mal en el país en el futuro. En ese sentido, esto debe ir acompañado con este sistema penitenciario y carcelario alterno que nosotros estamos proponiendo. Uno basado en el trabajo productivo, no en el trabajo simbólico. Uno a través del cual las personas privadas de la libertad, trabajando productivamente, generando valor de su trabajo, puedan remunerar de una forma real su condición de vida en la reclusión, puedan además participar de un modo real en la reparación de las víctimas que han causado y finalmente, a través de esas dos cosas, como lo decía también más temprano, poder adquirir las competencias para reconciliarse efectivamente con su sociedad. No hay duda que estas ideas son de beneficio para todos los colombianos, pero con la mano en el corazón, ingeniero, queremos que usted se comprometa a hacer un control político. Recordemos que el Congreso tiene que hacerle control político al presidente. ¿Se compromete usted a hacer ese control político y se compromete también que si sale elegido no se va a dejar manipular y no se va a dejar untar por la mermelada que suelen algunos gobiernos darle al Congreso? Rodrigo, es que no hay otra alternativa, no hay una manera distinta de hacerlo, porque uno actúa desde quien es. Yo soy un hombre temeroso de Dios, un hombre comprometido con mis principios, que he ejercido el liderazgo social a lo largo de mi vida, inspirado por el mismo Jesús, el que se quitó la túnica, se ciñó una toalla, tomó un platón y le lavó los pies a sus discípulos, que les dijo, allá afuera la gente tiene otro concepto de liderazgo, pero ustedes, si quieren ser verdaderos líderes, tienen que hacer esto, porque si yo, su líder y maestro, lo he hecho, ustedes tienen que hacer esto los unos por los otros. Yo entiendo la política como un encargo que Dios nos hace a las mujeres y los hombres que la ejercemos en favor de los demás. Por eso legislaré en favor de Colombia. Por eso haré control político y administrativo al Poder Ejecutivo, llevando la voz de los colombianos. Por eso velaré porque la Constitución atienda la expectativa de la gran mayoría de los colombianos. Por eso es que quiero ser tu senador. Por eso es que quiero ir y llevar tu voz al Senado de la República. Ingeniero, ¿cómo es eso que usted le ganó el pulso al abuso?
que es la Unión Sindical de Obreros de las Empresas de Petróleos en Colombia? Pues yo diría que nosotros, más que ganar un pulso, lo que hicimos fue influenciar positivamente. Por supuesto, hoy tenemos una organización sindical que es representativa de los trabajadores de la industria, que tiene suscrita convención colectiva del trabajo con las principales empresas colombianas. Particularmente somos suscriptores de la convención en Ecopetrol y hemos empezado a generar ese impacto en los trabajadores que han elegido no la violencia, no el conflicto, sino la resolución efectiva de las diferencias para vivir en un ambiente de paz. En eso estamos trabajando y nuestra aspiración no es arrollar a quienes piensan diferente. Quizá lo que más pretendemos es que, o bien, haciendo crecer y crecer esta organización como lo hemos venido haciendo en los últimos años, o bien transformando a través del desafío a esas organizaciones tradicionales para que juntos nos veamos del mismo lado de la mesa, que logremos fortalecer a nuestro país. Ya para terminar, ingeniero, ¿por qué no hacemos un ejercicio pedagógico y le enseñamos a los colombianos, o le enseña a los colombianos, cómo deben votar el próximo 13 de marzo por usted al Senado de la República? Ya sabemos que es marcando con una X el león, que es el logo del partido Colombia Justa Libres, y el número 15. Pero por favor, ¿cómo es ese ejercicio pedagógico para que todos lo tengan en cuenta y ese domingo no se vayan a equivocar? Rodrigo, muy sencillo, aquí está. El próximo 13 de marzo hay que solicitar el tarjetón para el Senado de la República. En la parte izquierda, en la margen izquierda, después de la mitad de la página va a encontrar uno este logo. El león quizás es una característica bien distintiva. Hay que marcar ese logo sin salirse, sin tocar otros logos. Y hay que buscar a la derecha en la lista de números el número 15. Y allí, sin salirse del recuadro, hay que marcar el número 15. De esta manera, estamos apoyando esta transformación de nuestras instituciones para poder hacer algo grandioso por Colombia. Muchas gracias. Pero también quiero invitarles a que nos sigan en alejandroospina.com. Allí están todas nuestras propuestas. Desde allí puede compartir a familiares y amigos esta iniciativa de transformación en bien para Colombia. También en las redes sociales pueden encontrarnos como Alejandro Ospina. Sigamos juntos, uniéndonos, y de la mano de Dios vamos a hacer la diferencia para Colombia. Ingeniero Alejandro Ospina, le agradecemos que haya estado en esta charla con canicaradio.com. Solo nos resta que se le cumpla el deseo a miles de colombianos de tener gente nueva, ideas renovadoras en el Congreso de la República. Y sabemos que usted es uno de estos congresistas que va a saber direccionar el país para que ningún gobierno que llegue siga cometiendo los errores que ya se están dando en el país desde hace muchas décadas atrás. Gracias por haber aceptado la invitación y siempre esta es su casa. Y de esta manera hemos llegado al final de otra Entrevistas Canica. Esperamos que la próxima vez nos acompañen. Continúen en sintonía de canicaradio.com. Con la técnica de Alexa Saavedra, quien les presentó esta entrevista, Rodrigo Ariza, les dice muchas bendiciones y hasta otra próxima oportunidad.